Hola, buenos días a todos. Como ya sabéis, todos los 23 de abril, ya sabéis los veteranos que nos ponemos a hacer entrevistas y cosas que puedan resultar interesantes para vosotros, ¿no? Bueno, pues el año pasado tuvimos a Olga de nuestro grupo que nos habló de la escritura y la lectura en personas ciegas, hablamos con una ilustradora, tal. Bueno, pues este año hemos preparado algo un poco diferente. Para empezar vamos a hablar con Carmen Sanz, que algunos ya la conocéis porque es miembro del grupo, pero que lo que no sabéis es que ella es cuentoterapeuta y ahora nos va a explicar de qué va. Hola Carmen, bienvenida. Hola, buenos días, Cristina. Gracias y gracias también a todas las personas que me escucháis. Bueno, yo puntualizar una cosa que me gusta puntualizar mucho y es que estoy terminando la formación de cuentoterapeuta, ¿vale? Me queda nada, un cursillo y ya preparan un trabajo y ya me darán el título, ¿no? Pero bueno, entonces... Empieza contándonos qué es la cuentoterapia. Vale, mira, lo tengo aquí escrito para que no se me... La cuentoterapia es el arte de utilizar los cuentos para sanar, para acompañar nuestros miedos. Es una herramienta para conocernos más a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Esto es lo que es así en global la cuentoterapia, ¿vale? Y luego también el tema de los... de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué figura tenemos los cuentoterapeutas, ¿no? Y bueno, pues los cuentoterapeutas sobre todo es saber encontrar el cuento para acompañar a las personas en la necesidad que en ese momento requieran, ¿no? Esto no Y es, o sea, no es una terapia, digamos, no os estáis metiendo en terreno terapéutico, sino que se le llama cuentoterapia porque es, digamos, un complemento, ¿no? A cualquier proceso por el que pueda estar pasando una persona. sí, sobre todo es porque es sanador, ¿vale? Una terapia sanadora. Entonces, el cuento es sanador, ¿vale? Nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? En muchos momentos de nuestra vida, cuando a lo mejor hemos tenido pues que tomar una decisión o hacer algo que nos suponía un miedo, un extra, ¿no? Nos han contado pues una fábula o nos han contado un cuento, o nos han contado algo que nos ha ayudado a ver otras cosas, ¿no? O a ver que eso se puede hacer, ¿no? Y ellas han sido pues esas personas que ahora llamaríamos cuentoterapeutas, ¿no? Y bueno, está muy de moda últimamente yo no sé si coincido contigo en algunos otros grupos de Facebook de literatura infantil, pero está muy de moda preguntar precisamente por esto. Mi hijo tiene miedo por las noches, recomendarme un cuento para que se le pase, o quiero cambiarle el pañal o quitárselo, tal, un cuento. Eh, ¿Esto tiene algo que ver con la cuentoterapia? ¿Funciona así? Sí, sí, funciona así, ¿no? O sea, es saber qué cuentos nos pueden venir bien a la hora de poder acompañar a alguien en un momento determinado, por ejemplo, con el tema de la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, etcétera, ¿no? Pues hay un montón de cuentos que nos pueden ayudar a la hora de poder sanar esta situación en la que estamos pasando, ¿no? O un divorcio, o un cambio de trabajo, ¿no? O hablábamos, ¿no, Cristina, del cuento de Anabel García Capapey, que además es mi formadora en cuentoterapia aquí en Aragón. Ella también hace formación en América Latina, etcétera. Y ella, por ejemplo, escribió unos cuantos cuentos, pero uno de ellos es el de la ventana mágica, ¿vale? Y este es un cuento que lo escribió para niños, pero puede ser perfectamente para adultos en cualquier momento, porque es un paso, pasar de un cambio, ¿no? De una transición a otra. Entonces, hay muchísimos cuentos y la historia es poder saber cuál cuento es el adecuado para un momento determinado, ¿no? Bueno, aprovecho para decir, porque estamos aquí en el grupo, que conozco a Anabel, conozco porque he hecho colaboraciones con Ángela y Mari, que son las autoras de Lléname de besos el bolsillo, que es otro libro un poco complementario al suyo, porque el libro de Anabel, de la ventana mágica, al que estás hablando, es un cuento para niños que pasan de la guardería al cole
y el Lléname de besos el bolsillo, que es el cuento editado por 4 hojas, es un libro para niños que empiezan el cole. Entonces han hecho muchas colaboraciones juntas. Pero lo que estamos defendiendo aquí ahora es que los cuentos no solo se pueden interpretar de esa manera literal, ¿no? Que en el caso de Anabel me contabas hace poco que la ventana mágica, el hecho de ser una ventana era un símbolo y que... Ajá. Correcto, correcto. Los cuentos están llenos de simbología, ¿no? Entonces, sobre todo los cuentos maravillosos, los cuentos que nos han contado de siempre, las personas que escribieron esos libros, esos cuentos, perdón, hace tiempo el tema de la simbología era un tema que estaba como muy en la vida de la gente, ¿no? Los agricultores, las personas, nuestros abuelos, todas estas personas estaban como, tenían esa intuición, ¿no?, de los símbolos. Y entonces escribían, ellos querían transmitir algo a la gente y escribían a través del corazón, de lo que sentían, y entonces ahí plasmaban los símbolos, ¿no? Ahora tenemos todo el mundo al alcance diccionarios que hablan de los símbolos y que vas al diccionario, buscas ventana y buscas puerta y encuentras los significados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Anabel cuando escribió su cuento lo escribió desde sus emociones, con el corazón. Y luego una persona le preguntó, ¿por qué has elegido una puerta y no has elegido una ventana, ¿no? Y ella buscó el significado y se dio cuenta de que, jolín, había acertado sin haberlo buscado antes, sino que se había dejado escuchar su intuición, ¿no? Bueno, Entonces, porque cuando se escribe desde el corazón, como has dicho tú, para seguir tus palabras, es más real, es más auténtico y entonces no cabe la posibilidad de no acertar. correcto, correcto. Si escribiéramos un cuento con el diccionario al lado, escribiríamos el cuento desde lo cognitivo, desde lo mental, ¿no? Y entonces seguramente no transmitiríamos lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, cuando escribimos un cuento desde el corazón, desde lo que sentimos, ahí salen un montón de símbolos, ¿no?, de simbologías, ¿no? Uh-huh. Veo que tienes un montón de libros colocados por ahí detrás y estoy mirando ahora mismo el de que 4 esquinitas de nada es ese, ¿verdad? Es que me encanta ese cuento, es uno de Ese mis cuento, favoritos. sí. A mí me parece impresionante, ¿no?, para contar pues todo el tema de las diferencias de las personas, ¿no?, de que somos diferentes y que no tenemos por qué ser todos iguales, ¿no? Y de ser flexibles también ante lo diferente, ¿no? A mí también me parece muy... Es bonito el tema que estás contando de los símbolos porque lo que defiendes es no interpretar los cuentos de manera literal. Correcto, correcto. Así es. Sí, cuando hay una frase que a mí me gusta mucho, que está en nuestros apuntes, que habla de que los cuentos nunca son lo que parecen, ¿no? Entonces, cuando tú coges un cuento maravilloso y lo diseccionas, lo haces, lo interpretas, perdón, que no me salía la palabra, lo interpretas con el diccionario de símbolos, vas como sacando la sustancia de cada cosa que dice el cuento, ¿no? De qué significa rey, qué significa madrastra, qué significa que lleve una capucha roja, qué significa el lobo, todo eso, ¿no? Vas sacando el significado y vas creando, te va dando una pauta, te va dando unas historias, te va dando el mensaje del cuento. ¿Y ¿Vale? cómo es posible que si los cuentos se escriben desde la intuición o desde el corazón, todos coincidan, o sea, todos los símbolos tengan siempre el mismo significado? Por ejemplo, cada vez que sale un bosque o cada vez que sale una madrastra o cada vez que sale un lobo, tenga realmente el mismo significado. ¿Eso lo hacían los autores antiguamente, lo hacían conscientes? Pues ahí no te sabría decir si lo hacían conscientes o no, ¿no? Pero yo creo que también en la naturaleza hay mucha simbología, ¿no? Todo lo que representa, por ejemplo, el otoño, ¿no? El otoño es una caída, cuando la hoja ya está preparada, se suelta del árbol, ¿no? Entonces eso, si lo transmites en tu día a día, ¿no? O sea, cuando tú ya estás preparada, ya puedes soltarte, ¿no?, de donde estés enganchada, si estás enganchada a algo, ¿no? Cuando somos pequeños caminamos de la mano de nuestros padres. Cuando llega un momento determinado en los que nos sentimos ya capaces, nos soltamos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podría ser
un símbolo, ¿no? El tema de la hoja cuando cae del árbol, ¿no? O sea, Sí, no, esto es interesante porque tú misma tienes un cuento, o sea, estás hablando de tu propio cuento ahora mismo, para que la gente lo sepa, ¿no? Tú escribiste un cuento y luego escribiste un cuento desde la intuición que más tarde descubriste que significaba aquello que tú realmente estabas sintiendo sin saber que lo estabas transmitiendo en un cuento. Correcto, correcto, sí. Yo escribí el cuento de la hoja, lo escribí desde un momento muy difícil de mi vida, que era justo el momento en que me estaba divorciando. Y entonces yo necesitaba escribir, porque yo escribo cuando me pasa algo, escribo, ¿no? Entonces me iba a la naturaleza, me iba todas las tardes a un parque que está aquí cerquita de donde vivo, y hay unos árboles maravillosos, ¿no? Que el árbol formará parte del protagonismo del cuento, ¿no? Entonces me sentaba allí y me dejaba sentir, ¿no? Y entonces empecé poco a poco, pum, pum, a escribir una historia, ¿no? Empecé una historia en la que yo sentía que era la hoja, ¿no? Y empecé ahí a desarrollar la historia, ¿no? Y me dejé llevar por lo que sentía y por lo que sentía en ese momento, por lo que quería transmitir. O sea, yo quería transmitir la capacidad que tiene el ser humano para superar las cosas, ¿no? Pero es verdad que en ese momento yo estaba tan hecha polvo y con tanto dolor que no era capaz de ser consciente de eso que yo quería transmitir, ¿no? Cuando lo acabé y después a lo largo de los tiempos, ¿no? Del año, de 2 años, es cuando, gracias a la cuentoterapia, empecé a hacer las formaciones y entonces me di cuenta de, jopa, mi cuento, ¡guau! Cuánta simbología tiene sin haberme dado cuenta antes, ¿no? Y cuánto potencial tiene, ¿no? Y es que, no sé, para mí es un descubrir, ¿no? Un antes y un después. El tema de la cuentoterapia me parece algo fundamental para sobre todo entender los cuentos que ya nos han contado, pues los cuentos de Blancanieves, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja que ahora está tan en boca. Te iba a preguntar por ello ahora mismo, por Caperucita Roja, a ver qué opinabas de esta polémica que se ha montado. Sí, bueno, lo que creo es que vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Que sería interesante que las personas pues que restringen los cuentos o que los quitan y los ponen a otro lado o que castran cosas y tal, esta gente yo les invitaría a que fueran a un taller de cuentoterapia, ¿no? Y que vieran un poco esa magia que transmiten los cuentos, ¿no? Y yo creo que a veces hay que vivir las cosas, ¿no? Y hay que, pues eso, hay que estar ahí, ¿no? Entonces, yo para mí el tema de Caperucita Roja es un tema que lógicamente es muy polémico, porque es un cuento que está contado quizá con unas palabras, con unos matices que nos pueden parecer un poco sexistas, etcétera, y tal, ¿no? Pero a la vez es un cuento que hay que analizar las simbologías y saber qué es lo que nos está transmitiendo, ¿no? Entonces yo sí que a nivel personal invito a la gente, además esta formación de cuentoterapia está repartida por toda España y parte de América Latina, ¿no? Entonces sí que recomendaría a la gente a que lo descubriera, a que lo conociera, ¿no? ¿Qué es lo que nos transmite Caperucita Roja realmente, más allá de la historia literal? Pues a ver, yo personalmente, esto es una opinión personal, creo que Caperucita nos habla nos habla en el bosque, ¿no? Nos habla el bosque, por ejemplo, a nivel simbólico significa emociones, entrar por un camino de emociones, ¿no? Desconocidas. El lobo feroz es un lobo a nivel simbólico, ¿no? Es todos esos miedos que tú tienes. El tema de... a ver, un momentito que lo tengo apuntadito para decirlo mejor. Vale. Bueno, sí. Es un depredador, ¿vale? Es un depredador. Habla también de una desconfianza, de un temor, algo maligno, ¿no? Entonces,
es como el cuento nos está avisando de que hay peligros en el camino y de que no te metas en un camino desconocido. O sea, antes de meterte en un camino desconocido, investiga, pide consejo o infórmate, ¿no? Ahora, hoy en día, hay muchísima información. Pero este cuento tú se lo dejas a un niño pues de 3, de 4, de 5 años, pues no sé para qué edad estarían destinados en este colegio, y el niño es capaz de interpretar eso. No, el niño no. El niño es capaz de vivir el cuento como tal y de ver que el lobo es malo y que quiere hacer daño a la niña, ¿no? O sea, ya está. Un niño es algo... vive las cosas con mucha sencillez, ¿no? Y ya está. Y es, ¿no? Estos cuentos serían a lo mejor, o sea, ya los podrías empezar a trabajar a nivel simbólico a partir de adolescencia, ¿no? Además es un cuento que va abriendo ese camino sexual, ¿no? Y que los adolescentes, lógicamente, están descubriendo, ¿no? Entonces, nos invita a eso, ¿no? A ir por ese camino que es desconocido, entonces es como no vayas... no vayas solo por ese camino que es desconocido, ¿no? Ve con alguien o infórmate, habla con la gente, ¿no? O sea, no es... La cuentoterapia también es una manera de prevenir conflictos o de prevenir situaciones. Sí, también podría ser así. Sí. La historia de la cuentoterapia es sanar a través de los cuentos. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, una dinámica con un cuento porque hay un problema concreto en una clase, en un aula, en una residencia de ancianos, etcétera, ¿vale? Y puedes hacerlo con un cuento concreto para solucionar ese problema. Pero también puedes hacer o sea, puedes hacer una dinámica con un cuento como prevención. También. Personalmente, ¿a ti qué beneficios te ha aportado la cuentoterapia? Pues a mí los beneficios es tener la mente más abierta, ¿no? Ser capaz de no enjuiciar algo que desconozco y lanzarme a la aventura de explorar esos símbolos, ¿no? que están ahí. Y luego también la capacidad de ver un cuento o ver una persona y decir, jo, pues yo le contaría este cuento a esta persona, o yo tal, ¿no? O sea, esa capacidad que dice, yo que sé, alguien te cuenta, jo, pues tengo el día un poco así, y tú ya automáticamente estás pensando, jo, este cuento, y a veces le digo, mira, pues léete este cuento, o se lo paso por internet, mira, léetelo, que igual te echa, y mucha gente ha dicho, jo, me encanta, ¿no? Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta, pero que se me acaba de ocurrir sobre la marcha. Esto no suena un poco a, no sé, a Paulo Coelho, a estos, no sé, ahora mismo no se me viene así en la cabeza ninguno más, pero estoy pensando en estos cuentos motivadores escritos ya con una intención de autoayuda que a mí personalmente me echan para atrás. Hombre, el Paulo Coelho también es uno de las personas que hacen mogollón de cuentos y tal. Jorge Sí, Bucay, ¿sabes? correcto. Lo que pasa es que son cuentos, bueno, no sé, a veces si nos echa para atrás algo nos tendremos que mirar por qué nos echa para atrás, ¿no? Vale. A mí a veces he leído cuentos de Jorge Bucay y tal, y me he quedado ahí como diciendo, esto no me gusta, pero porque a lo mejor me ha tocado algo a nivel personal, ¿sabes? Y entonces también me lo tengo que mirar, ¿no? No, a mí no es que no me guste, es que me parecen unos pesados. O sea, porque quiero decir, lo encuentro tan evidente Sí. que me echa para atrás. O sea, me gusta más el planteamiento que me estás ofreciendo tú de coges un cuento cualquiera y les traes los símbolos que no esa especie de no sé, de comedura de cabeza que hacen ellos. Ya. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, también creo que cuando tú trabajas con gente, ¿no? Les lees un cuento, pero no se lo, o sea, quiero decir, el tema de que
de que tú cojas ese cuento maravilloso, por ejemplo, el de Caperucita Roja, y a nivel de símbolo eh, eh, le saques la esencia, eso es para ti, ¿vale? No es para que tú luego le saques la esencia con los adolescentes, ¿vale? Ya. Sino para que tú sepas de qué va el cuento, sepas por dónde tienes que ir, ¿no? Pero realmente cuando tú lees un cuento, cuando haces una dinámica y lees un cuento, dejas que el cuento penetre en la gente, ¿no? O sea, no estás diciendo, ¿y qué os transmite el lobo? ¿Y qué no sé qué? ¿No? O sea, les puedes preguntar, pero desde luego les preguntas qué os ha parecido el cuento, qué os ha transmitido el cuento. Y ahí, ¡guau!, es formidable porque se origina un diálogo en el que cada persona habla desde lo que siente, ¿no? Desde el corazón. Y eso para mí es maravilloso. No, es muy bonito porque ahora dentro de un rato tenemos otra entrevista con un chico que hace una especie de dibujo terapéutico, ¿vale? O ilustración terapéutica, no sé cómo llamarlo. Y es también muy chulo porque a través del dibujo va interpretando, no es que el dibujo le vaya a decir nada literal, sino que a través de lo que ha hecho, pues nota cómo se siente él mismo. Claro, Y eso, tú coges un cuento y a lo mejor en un momento dado lo interpretas de una manera, pasa un tiempo, lo vuelves a leer y lo interpretas de otra. Y se trata de ser consciente, ¿no? De conocerse a uno mismo a través de, en este caso, de la lectura. correcto. Yo, por ejemplo, cuando empecé en este mundo del cuento y tal, me recomendaron este libro de Malena en el espejo, que es de Elena Ferrandiz, que este es un cuento que habla mucho de este proceso, ¿no? Cuando empiezas a conocerte a ti misma, ¿no? De todo lo que, por todos los lugares donde puedes ir pasando, ¿no? Por ese miedo, por esa desconfianza, por esos vértigos que te da la vida, ¿no? Y tal. Y a mí, por ejemplo, este cuento me encanta porque es un cuento que apenas hay letra, pero hay mucha imagen, ¿vale? Y creo que las imágenes muchas veces dicen muchas más que más palabras, ¿no? Que, Entonces, sí, sí, no, sí, que pasote también el trabajo de los ilustradores. correcto, correcto. Yo, por ejemplo, en mi cuento, el de la hoja, he querido contactar con una persona que sé que vive las cosas un poco como yo, y entonces yo le he transmitido mi idea y ella ha creado los dibujos a través de lo que ella ha sentido que es mi idea, ¿no? Y bueno, han sido fantásticos, ¿no? La verdad es que son unos dibujos impresionantes porque realmente es lo que yo quiero transmitir. O sea, simplemente, si no se leyera, simplemente con ver las láminas, yo creo que se puede transmitir también el mensaje, ¿no? De la Sí, superación. la hoja es un cuento muy bonito que transmite muchísimo, que muy pronto estará en Berkami con la editorial Cuatro Hojas. Y aprovecho para decir también que voy a poner luego debajo en comentarios todas las referencias a libros que hemos dado durante la charla con los enlaces correspondientes por si a la gente le interesa cualquiera de ellos en particular. Claro. Pues podemos hablar de uno que me gusta mucho. Sí. Mira, bueno, este es el de las superabuelas, que he hablado antes de ellas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a las residencias de ancianos y tal. Yo este cuento, por ejemplo, se lo leí a mis padres, ¿no? Y a mi padre ni fu ni fa, pero a mi madre le encantó, ¿no? Porque mi madre se siente como, cuando ya se hacen mayores, se sienten como que no valen para nada, que no sirven para nada, ¿no? Entonces los superpoderes de las abuelas son pues el superpoder de hacer croquetas, las mejores croquetas del mundo, ¿no? Y la comida como la abuela no la hace nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustó mucho por eso, ¿no? Los superpoderes, porque son poderes de la vida diaria, no son poderes de volar. Sí, sí, sí. Y luego este también, el de Escucho y Miro, que es de Cosetta Zamotti y Cristina Cerretti. Este, por ejemplo, también es mucho de ilustración, ¿vale? Y este es mucho de... Es un cuento muy... Yo me lo compré justo cuando, pues con el tema del duelo del divorcio, ¿no? Me ayudó mucho a respirar, a ver la vida desde otra forma, a vivir mucho en paz, en calma, ¿no?
y las ilustraciones son Qué bonito. de bellas, ¿no? Qué bonito. Termina hoy precisamente un cuento sobre el duelo de María J.T., otra que es también miembro del grupo, que también va a salir con 4 hojas. Bueno, un exitazo en el Berkami alucinante, un 160 y pico por ciento ha conseguido. Y también un cuento precioso que ya reseñaremos por aquí. ¿Quieres decir alguna cosa más para acabar? Pues si acaso el poner la página de cuentoterapia, pues si a alguna persona le apetece echar un vistazo o... A ver, no sé dónde lo he puesto. Bueno, si no, luego ponemos el enlace de abajo en comentarios para que la gente pueda entrar. Vale. Y que si alguien tiene cualquier duda respecto a la cuentoterapia, a símbolos, a cualquier cosa, puede dejar también un comentario y se lo contestarás. Correcto, sí, por supuesto. Así es. Vale, pues bueno, no encuentro la página, pero bueno. Luego la ponemos. Luego te la digo. Vale, muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me das y gracias a todas las personas que me habéis escuchado y eso, que muchísimas gracias y que yo sí que animo a que la gente se forme, ¿no? en todo esto, ¿no? Además, la cuentoterapia, el cómo está hecha, puedes hacerla los 9 talleres, ¿no? O puedes hacer talleres sueltos, no tienes que hacer, sino, por ejemplo, dices, pues me interesa el tema del duelo y la muerte a través de los cuentos, ¿no? Pero no quiero hacer la formación, también puedes, ¿no? O sea, también... Cada taller es un tema. Sí, cada taller es un tema, exacto. Son 9 talleres, 9 temas y los puedes hacer juntos, entonces si lo haces juntos, al final haces el trabajo y tienes el diploma, por así decirlo, ¿no? La acreditación, y los puedes hacer sueltos y entonces cada taller es, pues eso, pues está el tema del abandono, por ejemplo, la superación del abandono, el tema de la muerte, la vida, ¿no? El duelo, el cómo afrontar esto, ¿no? Está el tema de los, el miedo, el cómo superar los miedos a los niños y a los adultos. Pues los tenía escritos todos. Bueno, da igual porque vamos a poner enlaces y la cosa es que la gente sepa un poco qué es en general la cuentoterapia, para qué puede servir, por qué es tan interesante conocerla y eso, que los cuentos clásicos pueden parecernos ahora pues fuera de contexto, cualquier cosa inapropiada, pero que realmente tienen un sentido, tienen un fin y que en su día se escribieron por algo y que además es maravilloso que esa simbología y ese poder que tienen. Sí, mira, estos días hablaba contigo, ¿no? Del tema este de que en muchos cuentos aparece el número 3, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de los 3 cerditos, ¿no? Y entonces el número 3 simboliza el tema de lo espiritual, de la intuición de la persona, lo mental y las emociones, ¿no? Y hoy, cuando me he ido a pasear y tal, pensaba, ¿no? Y decía, jopa, el cerdito que construye la casa de barro, ¿no? Esto es algo mío, ¿eh? No tengo ni idea si podría ser así o no, pero es algo que me intuye, ¿no? El cerdito que construye la casa de barro podrían ser las emociones, porque a nivel simbólico el agua son las emociones. Si llueve, el barro se destruye. Entonces podría ser que este cerdito, o sea, que esa casa podría ser la de las emociones, ¿vale? El nivel, de los 3 niveles que hay, ¿no? El que construye la paja, con paja, la paja si sopla el viento se lo lleva, ¿no? Entonces la intuición, las palabras, si se las lleva, ¿no? Muchas veces decimos se las lleva el viento, ¿no? Pues podría ser ahí. Y el del ladrillo podría ser lo mental, la parte de nuestra mental, ¿no? Pero esto es una composición mía. Y esta composición la he hecho gracias a la cuentoterapia que llevo haciendo la formación, ¿no? O sea, yo me siento como más enriquecida a nivel intuitivo y a nivel profesional, ¿no? O sea, para mí han sido 2 años de un crecimiento grande a través de la cuentoterapia, ¿no? Y me fascina esta formación. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y por estar aquí con nosotros y esperamos seguir viéndote en el grupo
y por supuesto que eso, que si cualquiera tiene dudas, que te las puede preguntar aquí en este mismo vídeo y contestaremos. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.